México demostró que está para los imposibles. Uy, análisis de México, República Checa. ¿Qué onda, gente de YouTube? Y bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En este caso, el análisis del partido entre México y República Checa que se jugó ayer. Va a ser un análisis muy rápido, muy corto, porque la verdad no tengo tiempo. Ya en unos momentos empieza el partido entre Ecuador y Alemania. Me levanté tarde, pero no mucho más. Vamos a empezar con el análisis en general. Vamos a empezar un poco antes de decir más, que te suscribas y que dejes tu like, te lo agradecería un montón. Y vamos a empezar rápido. Va a ser algo sencillo, va a ser un análisis en caliente. Y antes que nada vamos a empezar a hablar de unos datos que quiero decir. Luego vamos con el análisis en general y de último el 1 por 1. A ver, en general México ganó este grupo con 9 puntos de 9, ganando los 3 partidos. 2-0 contra Sudáfrica, 1-0 contra Corea y 13-0 contra la República Checa. También decir, como mencioné, México lo gana estos 3 partidos con el arco invicto, con la valla en cero, que la verdad es un dato formidable, que es un dato que hay que resaltar para esta gran selección mexicana que está aprovechando la localía. Y otro dato hay que decir, que es que solo hay 5 o 4 selecciones, si no ando mal, en toda la historia de los mundiales que han hecho esta hazaña como lo hizo hoy México. Una es justamente Brasil, el de ganar los 3 partidos, no el de mantener el arco en cero, creo que no, solo el que ganar los 3 partidos, el de tener 9 puntos. Una es Brasil, que llegó creo que a la final, otra es Holanda, otra es creo que, si no ando mal, no me acuerdo. Ya no me acuerdo, gente, del dato exactamente, pero sé que eran 4 selecciones que habían generado eso. Una era Uruguay, si no ando mal, pero que ninguna había ganado en la final. Pero bueno, en sí la mayoría no habían llegado a cuartos, semis y final. También eso es un dato que resaltar, ¿no? Que llegaron a instancias muy altas en la Copa del Mundo. También decir que en general Corea del Sur perdió contra Sudáfrica. Yo creo que ese es hasta cierto punto lo más llamativo, que pasó como mejor tercera, y veremos cómo le va a Corea del Sur. Y no mucho más, vamos a empezar con el análisis en general, yo creo, pero ¿qué más decir? Hoy México demostró que es un equipo serio, que es un equipo que tal vez no tiene grandes nombres. Sería esta la frase: México no tiene nombres, tiene hombres, porque tiene jugadores que entienden sus debilidades, que tienen sus falencias, entiende que eso no es una selección con un jugador que individualmente te pueda resolver un partido como antes los tenía. No digo que eran grandes jugadores como Chicharito, como Rafael Márquez, como Oribe Peralta, como Chucky Lozano. No digo que eran jugadores que te creaban una jugada, pero que sí te podían hacer una imaginación única. ¿Sabes? Que eran jugadores que si tenían una, tal vez te la clavaban al ángulo. Eran jugadores que individualmente eran ricos. A diferencia de hoy en día, que no tiene esa clase de jugadores, pero tiene jugadores que al saber cuáles son sus debilidades y al saber que colectivamente pueden mejorarlas, las aprovecha, y a la vez aprovecha las ventajas que tienen, y eso hace que México sea seria, y eso hace que México entienda que debe aprovechar la localía, que en general está haciendo las cosas muy bien, que puede mejorar su fútbol, lo puede hacer, es fútbol. O sea, sí, pero también hay que mencionar que los rivales no se van a quedar parados a ver qué hace México. Los rivales van a intentar quitar la pelota, van a intentar presionarte, y obviamente como vaya pasando más que nada en los mata-mata, nos enfrentaremos a rivales con jugadores que individualmente están a un nivel superior. Vamos a ser sinceros, como en este caso sería en Inglaterra en octavos. Pero bueno, México demostró que está bien, que se está postulando bien, que se para bien, que defensivamente es una selección que defiende bien colectivamente, es una selección que no sufre tanto. Justamente el partido hoy fue el que más sufrió, yo creo que en general, que lo mencionaré, pero es una selección que está bien parada, la verdad. Es una selección que puede mejorar en ataque, pero es una selección que tal vez no llega mucho al arco, que en un partido te llega 5 o 6 veces al arco, tiene 6 remates, pero te mete 3 goles. Es una selección que tiene mucha definición, mucha determinación en 3 cuartos de cancha para adelante, la verdad. Hoy jugó Mora como titular, un jugador muy joven, y la verdad que jugó bien. Hoy entró Memo Ochoa, de mencionar a Memo Ochoa, que cumple su 6º mundial citado, jugó 4 siendo titular, justamente debut en 2014, donde hizo una hazaña increíble contra Brasil, en Rusia 2018, en Qatar 2022, y hoy México, Estados Unidos y Canadá 2026. Estuvo en 2006 y estuvo en Alemania 2006 y en Sudáfrica 2010, ¿no? Pero obviamente como suplente. La verdad no mucho más, y vamos a empezar un poco con el análisis en general, si les soy sincero. Vamos a empezar en
caliente, en la buena pama, ya no sé qué decir. Pero bueno, vamos a empezar. Más que nada los primeros 45 minutos del partido. México, los primeros 45 minutos del partido fue de menor a mayor. ¿Cómo decirlo? Los primeros 25 minutos del partido, justamente antes del cooling break, no estaba generando peligro, no tenía llegadas y Cheque estaba haciendo un poco más. No digo que complicó al Tala Rangel, la verdad es que no, porque en general Chequia solo tuvo un disparo al arco en los 90 minutos, México 5. Entonces no es que complicó a México o le hizo la vida imposible en esos 25 minutos, pero sí tuvo aproximaciones, sí tuvo llegadas, sí tuvo remates, no al arco, pero sí cerca del arco. Pero es verdad que no tuvo exhibiciones del Tala Rangel o en una tajada donde se debía esforzarse. Entonces esos 25 minutos México lo sufrió. Como dije, en general fueron los 25 minutos donde más sufrió México en la fase de grupos, incluyendo todos los partidos, si te soy sincero. Entonces, luego del cooling break, México acomodó las piezas con un gran Rafael Márquez como apoyo con el Javier Aguirre, que ha formado esta selección grande. Entonces, movieron las piezas y México mejoró y empezó a hacer más y empezó a tener aproximaciones y empezó a pelear el mediocampo, porque antes, en esos 25 minutos, México dependía del pelotazo largo, porque su mediocampo estaba muy asfixiado, estaba muy cubierto, muy presionado por los checos. Entonces, cada vez que quería jugar en el centro, terminaba perdiendo la pelota. Entonces, México empezó a mejorar, tuvo su primera llegada fue a través de un córner, si no mal, o de un tiro libre, no me acuerdo bien, donde termina definiendo Reyes de chilena, que pasa cerca. Luego hubo otra donde estuvo implicado Morita, donde mete un pase bárbaro a Romo, que en vez de definir mete como un centro y ahí pasa medio raro y no pasa como nada. Luego otra jugada con una gran pared con Alvarado, si no ando mal, donde Alvarado termina definiendo, era colocar, pero la manda a la quinta tribuna y no mucho más pasa en el segundo tiempo, bueno, en el primer tiempo. Luego sale el entretiempo, hubo abucheos, pero es verdad que México mejoró, México empezó a subir su calidad, empezó a llegar más ofensivamente y el segundo tiempo yo creo que México pasó por encima de la República Checa, fue más que la República Checa, empezó a tener aproximaciones hasta que llega uno al minuto 55 de Romo, de una gran jugada de Romo bueno, gol de Chávez, pero de una gran jugada de Romo que viene todo desde la banda izquierda de México, justamente donde juega Mateo Chávez, para que vean la facilidad que tiene Mateo Chávez para moverse entre secciones. Es un lateral muy moderno, es un lateral que te puede meter en el mediocampo, que te puede jugar de extremo. Entonces Mateo Chávez, que estaba en la otra banda, no es su posición, y justamente el pelotazo viene de su banda, la termina cayendo a Romo en el mediocentro, literalmente, donde hace una jugada un pie a pie o donde pelea la pelota contra tres checos y le mete el puntarazo a Chávez, Chávez que aprovecha, el checo que quiere ir a barrer para que Chávez no alcance, Chávez alcanza la pelota, se la picotea y Chávez, que va al arquero un mano a mano, se acomoda, pone bien el cuerpo y define con la zurda. Un muy buen gol de Chávez, anotando el primer gol del encuentro y dándole la victoria parcial a México hasta ese momento. Yo creo que después del gol México se liberó, México creció y ganó justamente, porque luego al 61 viene el gol de Quiñones, todo viene de un gran pase de Mora justamente a Sánchez, que le termina marcando una diagonal bárbara, Mora que le mete el pase visionario, Sánchez que no alcanza, pero termina atajando al arquero, pero el rebote en los pies de Sánchez que se cae por estar desequilibrado, y el jugador checo, que veía que iba a ser un gol porque el rebote iba para el arco, termina despejando, pero despeja mal, que le da a Sánchez en la espalda o en la pompa, donde quiere decir, y le termina aprovechando Quiñones el rebote y metiendo el segundo gol del encuentro. Yo creo que después de ahí México hizo varios cambios, y en uno de esos, antes de mencionar el último gol, meta Memo Ochoa, como mencioné, memorable Memo Ochoa, donde juega los últimos 10 minutos, donde se le dio su ovación necesaria, y también la verdad saca a Morita, donde la gente mexicana aplaudió. Mete a otros jugadores, ¿no? Más que mencionar. Luego, al 94 cae el gol de Fidalgo, todo viene de una
justamente de un gran pase de Memo Ochoa, de un saco del arco de Memo Ochoa hacia la banda de Sánchez, donde Sánchez aprovecha, le mete el pase a Santi, que se estaba desmarcando, Santi que la verdad creo que se tarda mucho en definir, tarda demasiado en en pensar qué iba a hacer, si meter un pase o definir, que la termina atajando el arquero cuando quiere meterla al segundo palo, pero él termina dándole el rebote, creo que a Alvarado que le mete una asistencia, un penal en movimiento a Fidalgo, que la clava en un ángulo. Literalmente México ganó con superioridad, ganó con jerarquía, ganó con una muestra de que puede hacer esto y que puede mejorar futbolísticamente. México, la verdad, ha dado un gran partido que la verdad no hay mucho que quejar, que tiene una selección que sabe lo que hace, que sabe a lo que juega, eso es necesario, que sabe a qué se juega, que sabe que puede jugar ya sea de contra, ya sea teniendo la tenencia de la pelota, que es una selección que no se achica, que es una selección que ha mantenido la valla en cero y eso la verdad es un dato tremendo. Entonces veremos cómo le va a México en los mata-mata, que es otra cosa, pero yo espero que México pueda romper o pueda llegar a cuartos de final. Yo creo que el cuartos de finales hoy en día es como que la obsesión del hincha mexicano y veremos si México puede hacer historia en este mundial. Yo espero que sí, la verdad amo a mi selección y no mucho más. Vamos un poco al uno por uno, ¿no? Vamos al uno por uno, pero antes de ir al uno por uno, mencionar o decir otra vez esta opinión que siempre yo digo, que es que a veces siento que analizan a México como si fuera a Brasil. México jamás ha goleado en una Copa del Mundo, yo creo que esta es la primera vez que golea, o será una de las pocas. Entonces a veces siento que dicen México debió golear a Sudáfrica, hoy le ganó a Corea del Sur. Entonces, no sé qué opinan, no sé qué dicen, ¿sabes? A veces siento que dicen que, o creo que justifican a México como si fuera a Brasil, no lo es. Entonces vamos un poco al uno por uno, empezamos con el Check-It, luego terminamos con México en el arco. Kovar, que hizo lo que pudo, Hechis, Haran, Holles, que estuvieron ahí, Duras, Sadek, Karay y Kofal, los primeros 25 buenos, Vininski, Zulich y Josek. Yo creo que el más mencionado en el ataque fue Vininski, hizo una ruleta a los Zidane, literalmente, pero ya después de ahí Chequia no pudo hacer nada más. Por parte de los chicos de Javier Talarangel, que hoy no se tuvo que bañar. Sánchez, que jugó un partido decente, la verdad, un muy buen partido de Sánchez, partido decente. Es un gran lateral Sánchez, pero es verdad que a veces tiene ahí, que tú dices, lagunas. Montes, que jugó bien Montes, Reyes, que también jugó bien, y Mateo Chávez, que hizo un muy buen partido. Mateo Chávez también con el gol incluido, ¿no? Edson Álvarez, que la verdad se contuvo mucho, no hizo tanta falta como lo hace por común. Alvarado, que jugó un muy buen partido. Morita, que también jugó un partido, como te digo, hubieron 3 pases de Mora bárbaros. Romo, que otra vez jugó muy bien Romo, y Quiñones, que unos primeros 45 minutos como desconectados, un poco lejos del arco, pero que en el segundo tiempo empezó a mejorar. Y el Memote Martínez, que hizo lo que pudo. La verdad es que se tenía que pelear con los 3 centrales checos, muy complicado. Son jugadores que físicamente tienen un porte físico superior. Entonces, ¿sabes? El tener que ganar del pelotazo a ellos era complicado, pero generó algunas, tuvo algunas y no mucho más. La verdad es que México hoy jugó bien. Como te dije, los puntos altos son Morita, son Alvarado, son Romo, Quiñones en el segundo tiempo. Sánchez, Chávez, la verdad, jugaron bien los laterales. Hoy en día en un fútbol que se exige a los laterales que ataquen, jugaron bien, atacaron bien, se desmarcaron bien y no mucho más, la verdad. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Chao.